Buenos días. Hola otra vez. Aquí desde Valhalla, South Carolina. Estamos bien. Y seguimos proyectando, seguimos construyendo, ¿verdad? Estamos ya con la muralla china hecha, la muralla de Carolina. El otro día George y Mauri acabaron los ladrillos que faltaban. Y lo que vamos a hacer hoy es poner toda la estructura de metal otra vez y probablemente incluso las tejas del techo. Y ya. Y el cemento, y las Después- paredes, y todo hoy. No. Después de eso hay que organizar materiales y sacar cuenta de qué vamos a necesitar para empezar a hacer la pared del fondo, la pared de aquí delante y pensando en el piso también. Vamos, una cosa a la vez, ¿eh? Una cosita a la vez. Hola, somos Maurice y Katia. La construcción de nuestra autocaravana, que comenzó en Chattanooga, cambia de escenario. Ahora en Carolina del Sur. Tuvimos que abandonar nuestro grande y cómodo taller y aquí nos toca construir uno para poder continuar nuestro proyecto. Un paréntesis necesario en nuestro viaje. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete. Si quieres apoyar nuestro sueño, únete. Ok, déjame subir a mí hacia lado. Trata de bajarlo todo lo que se pueda. Lo que descubrimos es que hay que poner, entró bien, perfecto. ¿Y esto ahí se tiene que quedar o tiene que ir adentro? Eso va ahí justo donde está, pero hay que ver si el poste está a nivel. Si está a nivel, si tenemos tanta suerte y el poste está a nivel, vaya, Wow. reventados de suerte. Ya, con 3 niveles. A ver, ¿cómo está la cosa? Yo creo que le falta 1 milímetro para allá, pero Si es cerquita, ¿qué importa? yo creo que ahí se va a quedar. Ahí se ¿oíste? queda, ¿oíste? Ya. Oye, perfecto, man. Sí. It's perfect. Ah, ¿Qué pasó? funcionó a las ¿Viste? 1000 maravillas. Muy, muy bien. A la primera. Facilito, facilito. Tuvimos una suerte increíble. Y mira qué alto quedó. Antes yo creo que lo podía tocar. Sí. Y entonces ahora lo vamos a atornillar. Antes estaba aquí, mira. Estos dos huecos que hay aquí. Era donde terminaba esa parte del tubo. Misión cumplida. Completo. Ya están todos los postes y los soportes. Ahora vamos a poner las tejas. Levantar la teja anterior y poner la segunda o la siguiente ahí debajo. Y después ponerlo a mismo nivel. Ya está. Yo desde la ventana antes vi Mauri que probablemente le enseñó lo que hizo. ¿Verdad, Mau? Sí, Bueno. el resultado A mí nadie final. me graba, ¿sabes? Yo estaba adentro, pero no estaba ahí. Yo estaba haciendo la comida para esos dos pobres aquí que estaban trabajando. Pero a mí nadie me graba, así que la gente se cree que yo no me hago con nada. Pero estoy aquí con una libreta, que es lo que más me gusta. Me gusta hacer cosas, me gusta organizar. Y entonces, ¿qué tenemos que organizar? Esto que todavía yo no lo sé. Vamos a hacer una lista de los materiales del siguiente paso. ¿Qué va a ser qué? Que va a ser paredes. Conseguir madera y Ok.
saber cuánta, entonces me imagino cuántos pies de madera y qué más, cemento o algo así. Cemento también para hacer el piso, aunque para eso todavía necesitamos el albañil maestro que venga y haga el selle en la pared. Bueno, nada, cinta métrica a la mano, libreta Y vamos a planear las paredes. Vamos. Hola a todos. Estoy aquí en el pueblo de Seneca. Es un día triste hoy. A Katia le pasó algo, bueno, nos pasó a los dos como pareja y estamos muy tristes, decepcionados, enfurecidos. Pero bueno, voy a tratar de hacer algo positivo hoy con mi pelo y les voy a enseñar. Espero que lo pueda hacer. La siguiente pregunta es si ustedes creen que este pelo mide 12 pulgadas. Esa es una de las condiciones necesarias para lo que quiero hacer con el pelo. Ok, este es el asunto. Me voy a cortar el pelo. Ya no lo soporto más. Está muy largo, siempre está amarrado. No tengo oportunidad de lucirlo bonito ni nada de eso, por lo tanto se va del aire, hace mucho calor y me voy a deshacer de él. En esta peluquería se puede donar el pelo y lo usan para ponerle implantes a niños con cáncer. Espero que mi pelo tenga el largo y las condiciones requeridas para la donación. Ahora vamos a ver qué me dice la peluquera. Tiene que tener 12 pulgadas, estar en buenas condiciones, no haber sido pintado. Así que lo que me da duda, no lo tengo pintado ni nada por el estilo, así que lo que me da duda es la medida. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Beautiful. Ok. Ya no tengo pelo en la parte de atrás de la cabeza. Thank you very much. You too. Ok. Tiempo de ver cómo se ve el resultado. ¡Tarán! ¡Woohoo! ¡Qué frescura! ¡Qué ligera tengo la cabeza! Espero que vengan pensamientos frescos y ligeros y brillantes de este cortecito de pelo. Pues nada, aquí está el nuevo look. Y con este sobre y mis pelos dentro y las instrucciones para hacerlo por internet, puedo enviar el pelo a una compañía que se encarga de hacer pelucas para personas que hayan perdido el pelo por cualquier motivo o razón, por un accidente, por cualquier evento trágico de la vida. Muchas veces se lo donan a niños pequeños con cáncer que han perdido su pelo por los tratamientos, así es que me pareció una cosa buena que hacer con mi pelo, ya que no lo quería más, dárselo a alguien que sí lo pueda utilizar. ¿Quién eres tú? ¿Dónde te dejaste a mi marido? Aquí en el Ya. bosque. Yo soy el sobrino de George. Dime tú. Aquí está el resto de él. Ojo, los restos. Ya, qué ligerito, Qué guapo estás. qué fresquito. Me gusta. Ah, Entonces, ustedes ya compraron madera, ¿eh? Esto es madera. el fruto de lo que los contamos cálculos. anoche, exacto. De los cálculos de anoche. Las cuentas de ayer. Como les habíamos contado, que aquí íbamos a tratar de que todo nos fuera trabajo. Hoy es sábado y vamos a dar un paseíto.
Exacto. Y vamos a ir a un lugar donde te dejan escoger las frutas que quieres comprar. ¿Dónde estamos, Catrinita? En un farm, en una factoría. ¿Cómo se llama en español un farm? Una finca, En una finca. una granja. Bueno, una finca. Creo que sin animales se le diría más bien una finca. Ok. O qué sé yo. Y está llena de cualquier cosa. Hasta ahora vimos blueberries, aceitunas, olivas, Hay higos, higos, exacto, pero hay blackberries, creo. Pero nada, vamos a explorar. Ok, aquí vamos. Nos separamos. George y Mami cogieron hacia aquel lado a buscar blackberries. blackberries. Katia y yo creo que vamos a buscar uvas, E grapes e higos que están por esta área. Y si sienten todas esas cotorras y pericos y ese sonido, no se preocupen que Son de mentira. por mala suerte son una grabación y unas bocinas que tienen. Cuando llegamos estábamos emocionados. Mira que se sienten tantos pajaritos sonando, pero después vimos la bocina y oh. Pero vamos a recoger uvas aquí. ¿Quieren una uva? Están deliciosas. Dulce, dulce, dulce. Casi se parecen al mamoncillo un poquito en el sabor. La piel está dura. La piel está dura, pero el sabor está riquísimo. Sí. Y lo otro es que mientras estás caminando por aquí recogiendo tus propias frutas, para luego pagarlas, claro, pero las que te comas en el campo están asumidas e incluidas dentro del precio. Sí, Por lo tanto puedes comer, ir disfrutando. No te comas todo el campo, claro. porque sería un poquito descortés, pero puedes comer. Tenemos otra teoría. Ya que la uva está tan buena, pensamos que tal vez los ruidos de los pájaros sirven para espantarlo en lugar de llamarlo. Para que no se coman tal vez Sí, la porque fruta. son además ruidos como de aves en problemas, ¿sabes? No son ruidos de aves tranquilas, contentas, haciendo su sonido. No, gritan y molestan. Gritan como si estuvieran en peligro, como si otro animal los estuviese persiguiendo. Y tal vez sea una técnica que usen para ahuyentar los pájaros y que no se coman Toda la fruta. Otra especie de uva. No están muy ácidas, pero tienen otra consistencia. Y todavía no están bien maduras. Le voy a contar un secreto. ¿Qué pasa? Vamos a ver, George. Un secreto. Cógelo. Mi primera vez que veo una planta de blueberries. Nunca la había visto en mi vida. No sé. Blueberry. Sí, nunca ¿Cómo había se dice en visto uva. español? No sé. ¿Cómo se dice en español blueberry? Escríbanlo. Estamos curiosos. Y ahora no tenemos internet para averiguarlo. Estas son cosas que yo las conocí aquí, entonces no sé en español cómo se dice. Sí. Escríbanlo. Arándano, qué sé yo. Y aquí los higos. Son muy chiquitos. En Italia yo creo que a esta planta en Italia le dirían septembrina, porque creo que se maduran en septiembre. O por lo menos al principio de septiembre. Y acabo de probar uno, chiquitico, que estaba más o menos bueno. Y le conté a Mauri de algo típico que hacía mi papá cuando yo era chiquita. Yo crecí en Roma y la pizza es súper buena. Y entonces cuando era temporada de higos, se compraba un trozo de pizza blanca con sal, se abría a la mitad, se le ponían higos y mortadela. Mauri me dice, ¿pero es un pastel o una pizza? Es una pizza, pero pizza, higos y mortadela es lo mejor que ustedes puedan comer. Me cayó, estaba muy flojo. No, porque estaba muy maduro. ¿Dónde está? No sé, yo no te veo ni a ti. Estoy aquí.
Te oigo, pero no te veo. Oh, no, se cayeron. Bien. Yo no sé, si cuando sueltan leche todavía no están. No. Estas dos sí están buenas. La que había en casa de Pedro Emilio era grande y paría unas frutas así. Sí. Y era una mata vieja que tenía como 50 años, seguramente. Oh. Ujú. Ujú. Escondidos aquí, ¿eh? Sí, ¿viste? Ese creía que no los iba a encontrar. ¡Tarán! Wow, ¿cuántos? Vamos, suéltate que yo sé que estás maduro. Suéltate de ahí. Están bastante grandes. Mira cómo se está abriendo. Por fin. Me tomaste el gusto, ¿eh? Ya. El lugar está muy bonito. La verdad, muy, muy bonito. Pero hay que venir o a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde. Porque hace un calor. Pero un calor. No, no se puede estar, la verdad. A las 6 de la tarde nada, porque a las 6 cierra. Entonces nada, o por la mañana. O no sé, llevarse una ducha portátil. O venir con la caravana, Mao. Esto es lo que teníamos que haber hecho. Mi sombrero y lo dejé en el carro. ¿Viste? Mi sombrero de campesino. Es porque tenemos que venir con la caravana. Una caravana lista, que tenga ducha, que se pueda volver para atrás a recoger el sombrero, ¿sabes? Hay que hacer la vida de camperista. Teníamos razón. Acabamos de preguntar al muchacho que trabaja aquí si este ruido sirve para llamar los pajaritos o para espantarlos. Y teníamos razón, sirve para espantarlos. Porque encontramos nidos en las plantas, parece que no le importa mucho. Tal vez ya se han acostumbrado y vienen igual, pero sería para espantarlos. Buenos días. Comienza el día de trabajo hoy. Ya el maestro de obra está por aquí y hoy vamos a sellar la pared. Él le va a poner cemento por dentro y le vamos a poner también plástico y todo lo que podamos hacer para sellar y evitar que el agua entre al taller, y luego en algún momento habrá que traer una carga de tierra y rellenar todo ese hueco. Bueno, mientras el albañil va sellando la pared, Jorgito y yo vamos a ir Desarmando. descifrando. Primero hay que desarmar un poco aquí donde hubo un poste antes, y después ir descifrando dónde vamos a poner los postes que van a conformar la pared esta aquí atrás. Una cosa a la vez. La idea que le surgió a Mauri es porque George intentó primero rompiendo. Hay un poste aquí. Exacto. Hubo un poste aquí. Exacto. Queda solo la madera rasa aquí. Y entonces la idea de Mauri es barrenar el palo, poner un tornillo y averiguar si con una palanca o con algo se puede zafar. Vamos a ver si sirve. Este es el piso y todo esto es un hueco que hicieron para enterrar el poste. Y puede tener hasta 2 pies de profundidad. Desenterramos un poste. Mira, mira, Catrinita, mira.
Sí, una barreta. ¿Qué es una barreta? Una barra de acero. Haría falta una barra de acero pesada y larga, y no tenemos. En este almacén, que todavía no es un almacén, no la tenemos todavía. Y entonces la idea de barrenar se fue. Se fue porque parece que esta es más sencilla, relativamente. Ya se está moviendo un poco, hay que seguir abriendo, limpiando, a ver si Vamos a quitar todo el bloque de cemento entero. cemento con un poste adentro y todo. Aquí hay que aflojar la tierra para que pueda salir. Me falta otro gol. No había dado cuenta que se había roto el cemento. Ah, pero tiene cemento atrás también. Sí, claro, mira alrededor. Pero ahí a lo mejor es suficiente para que suelte. Sí, parece que sí, mira cómo sale. ¡Qué bien, Mau! Lo lograste, mi vida. No me digan que tenían dudas, porque yo no tenía. ¡Qué bien! Fue más fácil de lo que creí. Sí. Bueno, y entonces ahora habrá que poner otro, ahí y hacer lo mismo. Y no se me- Pero entero hasta allá, tío. Hay que hacerle un comido y entonces ponerlo justo abajo del tubo. Así, que se ponga abajo del tubo. Ya lo he cortado. El problema es que algo tan sencillo, aquí por lo menos por ahora se transforma en una empresa bíblica, porque pues coge la sierra, coge una hoja y corta. Sí, claro, pero aquí todo está en cajas, nada tiene un lugar verdadero. Si no aparece la hoja hay que buscar entre todas las cajas. Si no aparece un lápiz hay que buscar entre todas las Ah, cajas. ya. ¿Y dónde estará esta caja? Por suerte lo que hicimos creo bastante bien es poner en un lado todas las herramientas, en el otro lado todo lo demás. Pero ¿sabe Bueno, cuántas cosas son todas las Poco a demás? poco vamos poniendo algunas herramientas ahí. Sí. Vamos a ver. Es complicado, pero Se logra. se logra. Y entonces ahora vamos con este palo Ahora vamos a ponerlo ahí otra vez. a ver si sirvió el corte. Ok, por ahí arriba ya está fijo. Tiene 2 tornillos y ahí no se va a mover. Aquí abajo entonces vamos a romper un poco de piedra, a hacer un poco de cemento y rellenar el hueco. Y aquí abajo tenemos unos tornillos, 4, que no sirven para atornillarse, simplemente se van a agarrar al cemento. Agarran la madera al cemento.
vamos a hacer el segundo hueco para el otro soporte de la puerta. Bueno, aquí ya está. El segundo palo también está puesto. Yo creo que podemos estar bastante satisfechos, considerando también que es solo mediodía. Está súper. Cada uno hoy hizo algo. George y el tío, el hermano de George, se pasaron la mañana arreglando y casi acabando la pared. Mauri y yo pusimos, yo no, pero bueno, Mauri puso los 2 palos. Larry hizo la limonada. Y mira, cada uno haciendo algo esta mañana. Buen trabajo de equipo. Muy bien. Otra cosa nueva que nos está pasando aquí en la Carolina. Cosas a las que no estábamos acostumbrados. Alguien puede trabajar para nosotros. O por lo menos nos prestan maquinaria. Entonces, si han visto ya, ahí en la casa se quedó la pared casi hecha. Lista. El hermano de George la acabó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rellenar la parte derecha, la parte exterior de este muro. Rellenarla con cemento, plástico, cemento, tierra y todo lo que sea. Y ahora entonces estamos yendo a una vieja amistad de George a recoger una, ¿cómo se llama aquella cosa? Empastadora. Un mezclador de cemento. Un mezclador de cemento. Y mañana vendrá un amigo de George para ayudarnos a hacer este mismo trabajo. ¿Viste, Mau? Le nació un árbol adentro. Mira. Oh, yeah. Y por eso no puede salir. A little tree. Let's go back and you want to grab your chainsaw? Es el bueno, Este George. es bueno. Pero está aquí como desde la Segunda Guerra Mundial. Hace 20 años que lo pusieron aquí. Te digo Imagínate. 20 Nuevo, años. Nuevo. Nuevecitos, nunca lo han arrancado. ¿En serio? Como tiene las hormigas. Okay. Yeah, well, tilt it back and see if it will come up. A little bit more. Couple up back, tilt it back some more. Or is that it? All right, there you go. Yeah. Fell down. Se quiere caer. Ay, ay, ay. There we go. Well, you get down really high down. Go straight back, please. Up, up. Up. A little bit more. All right. I thought he'd come back down here. I said, no. Van a ver si sirve, Mau. Si se enciende. No, ahora no hay gasolina y no tiene man, aceite. it's Brand new. That's why it wouldn't run. Didn't have no gas in it. Ain't got no gas. Oh, it does have old gas in it. Yeah, well, just Imagina bien esto, ¿Te quieres subir, George? No. Y aquí hay otra máquina parecida. Mira, that's me. Ya. Mira, se Perfecto. prendieron las Sí, lucecitas que mira, dice mira, mira. que necesita la llave. Probablemente una alarma que dice, oye, me la van a robar. Exacto, Ahora empieza mira a pitar. esta. Ahora empieza a pitar. no, you did. I wonder why I didn't. Oh, we did it. Had to leave you. Yeah, but you did do it. I was wondering. Buenos días. Hola otra vez. Miren este sobre. Esto es Lo algo que, muy lo bueno. que me falta de pelo está aquí adentro. Ujú, una trencida
y ya está listo para irlo a llevar al correo y entregarlo. Bueno, ellos lo entregarán a las personas que hacen las pelucas para, como les expliqué, para personas que necesitan. Aquí dice pelucas para niños. Donación de pelo, está súper mal. Qué bueno. Ya. Y les quería terminar de contar la tragedia que les empecé contando aquel día que me fui a cortar el pelo. Y es que, bueno, Me estafaron. Ya, no hay mucha manera para darle la vuelta, ¿sabes? Katia Simplemente- fue víctima de una estafa de la cual yo fui víctima también hace años, al principio de haber llegado a este país. Y bueno, parece que le toca a casi todo el mundo. Sí, pero En el afán de buscarse un trabajo, porque resulta que sacamos mal la cuenta. Y Bueno. cuando dejamos el trabajo, lo dejamos con el dinero guardado en la cuenta de los dos, diciendo esto nos va a alcanzar para acabar la caravana y empezar a viajar. Pero así no fue. las cosas se han extendido, han cambiado, tuvimos que mudarnos, o sea, las cosas cambiaron y no estaban planificadas. Y Exacto. la economía está un poco baja, así que uno de los dos va a tener que trabajar, lamentablemente, en un trabajo normal. Sí. Y le va a tocar a Katia, con mucha pena lo digo, porque a mí me toca seguir fabricando la autocaravana, terminándola. Él es Y más bueno. útil aquí, porque él tiene que construir la caravana y el almacén antes de la caravana. Y yo al final lo que hago es poco. Yo sí grabo y me ocuparé de los videos y seguiré haciéndolo. Así que no se preocupen, cada domingo seguirá saliendo el video. Pero también necesito volver a un trabajo normal. Necesitamos dinero. Y entonces- encima de eso, ¡La estafa! buscando yeah. un trabajo, la enrollaron como hacen estos estafadores de atrás para adelante y no, te voy a enviar este dinero, envíalo para atrás, para adelante, qué sé yo. Perdimos una cantidad bastante buena de dinero y estamos tristes por eso. Sí. Por lo tanto, hoy, nada, la vida continúa, no Claro. podemos hacer otra cosa. Katia sale a buscar trabajo, yo salgo a arreglar las ruedas de la mezcladora de cemento y bueno, los planes continúan, solo que esta vez hay que ponerle un poquito más de fuerza Sí. y nada, seguir para adelante como siempre seguimos. Aquí cada mañana mueve para acá, mueve para allá, mueve para acá, mueve para allá. Qué desastre, muchachos. Un día acabaremos y cada cosa tendrá su lugar. Por ahora estamos moviendo el barco porque vamos a trabajar en aquella área. ¿Se recuerdan? Y entonces hace falta espacio. Vamos a ver, ¿cuándo trabajaremos por aquí? ¿Dónde pondremos el barco otra vez? Ayer arreglaron entonces, ¿cambiaste la goma? ¿Y probaste? Ay, qué miedo. ¿Se está yendo? ¿Cómo que se está yendo de verdad? Miren. No era mentira. Ay, ay. yo estaba jugando. Sí, George. ¿Ustedes se imaginan esto? Hay que tener ojos en todos los lugares por ahí. Qué miedo. Entonces ayer le cambiaste la goma y lo probaste, ¿verdad? Yo no estaba por aquí, pero tú lo probaste y tú y George lo probaron. Ayer tuvimos tremenda suerte, otra vez, estamos teniendo mucha suerte. El motorcito de la mezcladora de cemento estaba básicamente nuevo, solamente tuve que limpiarle el carburador porque tenía un poco de gasolina vieja y se había ensuciado un poco, tupido, pero fue sencillo. Lo arrancamos, arrancó el primer sogazo y lo lavamos bien porque tenía toda la pintura cayéndose de lo viejo que está. Bueno, viejo no, pero abandonado ahí a la intemperie. Y ya está listo para mezclar cemento. Pero no lo vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a pintar un poco el muro, poner un plástico que hay que poner para sellar y acondicionar toda el área ahí para cuando venga el señor que va a echar la tierra, tenga el área despejada para él poder manejar el equipo que va a usar para tirar la tierra en el hueco.
Párate. Ok. Se acabó el día por hoy. Me puedo volver a escuchar. Gracias. Hoy fuimos albañiles. Sí, y en todo este video fuimos de todo, así que gracias por acompañarnos, gracias por haber visto todo el desastre que hicimos hoy también. Bueno, hoy, ayer y antes de ayer. Una multitud de desastres y trabajos diferentes de todos tipos y colores. Exacto. Y nada, hoy acabamos aquí bañados en sudor, por lo menos a mí me ha estado chorreando el sudor todo el día. Imagino que a Katia también, George está por allá reventado. Pero igual, hicimos mucho. Sí, terminamos todo esta madera que va a ser la que va a aguantar la pared. Incluso hicimos un pedacito de piso para donde va a ir la puerta, estar parado en un piso al abrir la puerta. El hermano de George acabó con la pared. Lo Muy que importante. falta es solo poner el plástico. Habíamos dicho que lo íbamos a hacer hoy, pero no fue, Thank no you, fue Rick. posible. Gracias otra vez por acompañarnos. Gracias por tanto cariño que siempre nos mandan. Un gracias grande así para Mireia. Nuestra primera, ¿cómo se dice? Patrocinadora oficial del canal. Muchos Exacto. besitos. Le queremos mucho. Pero gracias a ustedes también, que también solo con un cariño, solo con un mensaje, solo suscribiéndose, nos ayudan mucho. Siempre nos mandan mucho apoyo, mucho cariño y la verdad es que hace bien, hace mucho bien. Si alguien se está preguntando cómo me fue por el trabajo, bueno, todavía no sé nada, porque ayer fui, vamos a ver en los próximos días si algo va a salir. Habrá noticias en el próximo video. Exacto. Lo sentimos que esto sigue siendo nada que ver con la autocaravana, pero bueno, la autocaravana es por la autocaravana. Está ahí parqueada allá afuera esperándonos. Más rápido acabemos esto, más rápido volveremos y más rápido iremos a la ruta. Gracias. Hasta el próximo. Adiós.